Buenos días, Hilchot Shabbat, capítulo Yudbet 12. Este capítulo, el Rambam continúa explicando melajot fundamentales de Shabbat: encender, apagar y transportar de un dominio a otro. Primero define cuándo encender o apagar se considera una acción constructiva y cuándo es destructiva. Luego entra en una de las áreas más centrales de Shabbat, que es lo de cargar o trasladar objetos en el dominio público de un dominio a otro o dentro de 4 codos. Halajá 1. Una persona que enciende incluso el fuego más pequeño es responsable siempre que necesite la ceniza que se produce. Sin embargo, si una persona enciende fuego con una intención destructiva, no es responsable porque está causando daño. No obstante, una persona que prende fuego a una pila de productos o a una vivienda que pertenece a su compañero es responsable, porque su intención es vengarse de sus enemigos. Entonces, mediante esto ya lo vimos antes, es muy interesante, mediante este acto calma sus sentimientos y descarga su ira. Entonces, por un lado sí está destruyendo y destrucción no es responsable por la malajá de Shabbat, pero aquí la persona está descargando su ira, entonces tiene una función constructiva de alguna manera, se está calmando con este acto. Es comparable a una persona que rasga sus prendas por un fallecido o por enojo en Shabbat, o a una persona que hiere a su compañero en una discusión. Todas estas personas son consideradas como quienes realizan una acción constructiva debido a sus malas inclinaciones. Asimismo, una persona que enciende una vela o madera, ya sea para producir calor o luz, es responsable. Una persona que calienta hierro para fortalecerlo, sumergiéndolo luego en agua, es responsable por realizar un derivado de la labor prohibida de encender. Halajá 2. Una persona que apaga un fuego, incluso del tamaño más pequeño, es responsable. Esto incluye tanto a quien apaga una vela como quien apaga una brasa proveniente de madera. En cambio, una persona que apaga un metal incandescente no es responsable. Sin embargo, si su intención es purificar el metal, es responsable. Aquí hay entonces una función de construir, de arreglar. De hecho, esta es la práctica de los herreros. Calientan al hierro hasta que brilla como una brasa y luego lo apagan en agua para endurecerlo y sellarlo. Este es el proceso de purificación por el cual uno es responsable. Es un derivado de la categoría prohibido de apagar. Está permitido apagar un metal incandescente en el dominio público para que muchas personas no se lastimen con él. Una persona que vierte aceite en una lámpara encendida es responsable por encender. Asimismo, una persona que quita aceite de una lámpara es responsable por apagar. Eso es interesante porque aunque no hizo el acto realmente en ese momento, pero su acción permite de que la lámpara se prenda por más tiempo, o si quita aceite, hace de que dura por menos tiempo. O sea, de cierta manera lo está apagando o prendiendo. Halajá 3. Si se produce un incendio en Shabbat, una persona es responsable si lo apaga por temor a una pérdida económica. Solo el peligro de vida y no la pérdida económica desplaza las prohibiciones de Shabbat. Por lo tanto, todas las personas deben salir del área del incendio para no morir. Deben dejar que el fuego siga ardiendo, incluso si consume toda la ciudad, con tal que toda la gente están sanos y salvos. Si hay una duda de que alguien puede estar en peligro, ya vimos antes que la halajá es que ante peligro de vida, entonces no hay ley de Shabbat que
que lo prohíbe. Halajá 4. Está permitido construir una barrera usando cualquier tipo de recipiente, ya sea lleno o vacío, para que el fuego no se extienda. En otras palabras, no puedes apagarlo, pero puedes crear a su alrededor una barrera, o sea que puede apagarlo cuando llega a esa barrera. Incluso puede construir una barrera usando vasijas nuevas de barro llenas de agua, aunque con seguridad se romperán y apagarán el fuego, porque está permitido causar que un fuego se apague de una manera indirecta. Se puede colocar un recipiente sobre una vela para que la llama no alcance las vigas del techo. Halajá 5. Cuando el fuego prende en una caja de perfumes, un baúl o un armario de madera, se puede traer una piel de cabra u otro material que no se enciende y extenderlo sobre la parte que aún no fue consumida para que el fuego no llegue allí. Halajá 6. Cuando una prenda doblada se prende de fuego, uno puede extenderla y ponérsela. Si en el proceso el fuego se apaga, no tiene importancia. Asimismo, si un Sefer Torah se prendió fuego, uno puede desenrollarlo y leer de él. Si en el proceso el fuego se apaga, no tiene importancia. Eso quiere decir que puedes hacer una acción que no está directamente conectado con apagar el fuego, pero de paso apaga el fuego. Eso sí es permitido. De paso, pareciera como que te está dando ideas, ¿no? Se puede colocar agua sobre la parte que aún no se prendió fuego. Si en el proceso el fuego se apaga, no tiene importancia. Si una persona dejó una vela encendida sobre una tabla, se puede sacudir la tabla hasta haciendo que la vela caiga. Si se apaga, no tiene importancia. Pero si la colocó ahí intencionalmente antes del anochecer, está prohibido mover la tabla incluso después de que la vela se haya apagado. Halajá 7. Si se produjo un incendio en Shabbat y viene un gentil a apagarlo, no debemos decirle apágalo, pero tampoco debemos decirle no lo apagues, porque su descanso no es nuestra responsabilidad. En cambio, si un niño quiere apagar el fuego, si lo hace por su padre, no se le debe permitir. Si actúa por iniciativa propia, el tribunal no está obligado a impedirlo. En el caso de un incendio, nuestros sabios permitieron que una persona diga: quien apague el fuego no sufrirá una pérdida. Esto es en cuanto a aprender y apagar. Ahora vamos a algo que es más conocido para muchos en Shabbat, que es el tema de cargar, que es el tema de transportar, cargar, llevar cosas en Shabbat. Entonces dice Halajá 8, transportar objetos de un dominio a otro es una de las categorías de labor prohibidas en Shabbat. Aunque esta prohibición, como todas las demás partes de la Torá, fue transmitida oralmente por Moshe, tal como la recibió en Sinai, también está insinuada en la Torá misma. En Shemot, la Torá dice: Vayitzav Moshe, vayaviru kol bamachane limor, ish v'isha al ya'asu od melacha letrumat hakodesh, vayikale ha'am mehavi. Moshe ordenó que se proclamara en el campamento que ningún hombre ni mujer haga más trabajo para la contribución del santuario, y el pueblo dejó de traer. De aquí se puede inferir que traer un objeto de un dominio a otro dominio es llamado labor, porque dice al yasu od melachá. Asimismo, hemos aprendido por la tradición oral que una persona que carga un objeto desde el comienzo de un cuadrado de 4 codos de largo hasta el final de ese cuadrado es comparable a quien traslada un objeto de un dominio a otro y es responsable. Halajá 9.
Una persona que traslada un objeto de un dominio a otro no es responsable a menos que traslade un objeto del tamaño suficiente como para ser útil, desde un dominio privado hacia un dominio público o desde el dominio público hacia un dominio privado. Asimismo, para ser responsable, debes sacar el objeto de un dominio y colocarlo en el segundo dominio. ¿Sí? Eso se llama Akira y Hanajá. Tienes que ser él que lo levantó en un dominio y colocó en otro dominio. Ojo, no se puede cargar de todas maneras, pero la malajá como tal es esto: levantar, transferir de un lado a otro y colocar. Asimismo, para ser responsable, debes sacar el objeto de un dominio y colocarlo en el segundo dominio. Una persona no es responsable si solamente sacó un objeto, pero no lo colocó. Y otra persona lo tomó de su mano y lo colocó. O si lo colocó después de tomarlo de la mano de quien lo sacó, pero no lo sacó él mismo. O trasladó una cantidad menor a una medida útil. Asimismo, una persona que transporta un objeto desde el comienzo de un cuadrado de 4 codos de largo hasta el final de ese cuadrado en el dominio público no es responsable a menos que saque un objeto de tamaño significativo de un lado del cuadrado y lo coloque en el otro lado. Halajá 10, una persona que arroja un objeto de un dominio a otro o que entrega con la mano un objeto desde un dominio y una persona que esté en el otro dominio a una persona que está en el otro dominio es responsable por realizar un derivado de la labor prohibida de transportar. Asimismo, una persona que arroja o pasa con la mano un objeto desde el comienzo de un cuadrado de 4 codos de largo hasta el final de ese cuadrado en el dominio público es responsable por realizar un derivado de la labor prohibida de transportar. Una persona que arroja de una manera inusual no es responsable. En otras palabras, la malajá bíblica tiene realmente varios componentes. Tiene que levantar en un sitio, tiene que transferir de un lado a otro y tienes que colocarlo. Pero la toldá, digamos, la segunda, digamos, el derivado es diferente. Halajá 11, una persona que traslada parte de un objeto de uno de estos dominios, de uno de estos dos dominios, un dominio privado a un dominio público al otro, no es responsable al menos que traslade todo el objeto de un dominio al otro. Por ejemplo, si un recipiente está lleno de objetos, incluso si está lleno de semillas de mostaza, y una persona trasladó la mayor parte del recipiente de un dominio al otro, no es responsable a menos que trasladó todo el recipiente. Lo mismo aplica en situaciones similares. La razón es que el recipiente hace que todos los objetos dentro de él sean considerados una sola entidad. En otras palabras, digamos que tienes una caja grande y la persona pasó la caja, ¿no?, en parte al otro dominio, pero parte quedó todavía en el dominio privado. Halajá 12, una persona que traslada un objeto de manera normal en que este objeto suele trasladarse es responsable, ya sea que lo haya trasladado llevándolo en su mano derecha o en su mano izquierda, en su pecho o transportando dinero envuelto en una tela. Asimismo, uno es responsable si trasladó los objetos sobre su hombro. Esto aplica aunque el objeto sea llevado a una altura mayor de 10 tfajim en el dominio público, porque los hijos de Kehat llevaban los objetos sagrados del Mishkan a una altura superior a 10 tfajim, como dice la Torá, Bakatef Yisao, los llevarán sobre el hombre. Como fue mencionado, todas las obligaciones respecto a las labores de Shabbat lo derivamos del Mishkan, del tabernáculo. Halajá 13, en cambio, una persona no es responsable por trasladar un objeto con el dorso de su mano, con su pie, en su boca,
en el pliegue de su brazo, en su oreja, en un bolsillo cosido a su prenda, cuando la abertura de la prenda mira hacia abajo, entre una prenda y otra, en el dobladillo de su prenda, en su zapato o en su sandalia. La razón es que no trasladó objetos de la manera que las personas suelen hacerlo. Esto no quiere decir que se pueda hacer estas cosas, pero no es hayab, no es responsable en ese caso. La halajá 14, las siguientes reglas aplican cuando una persona traslada una carga llevándola sobre su cabeza. Si la carga era pesada, por ejemplo, un saco lleno de o un baúl, un armario o algo similar, la persona la coloca sobre su cabeza y la sostiene con sus manos, es responsable. Esta es la manera normal que se trasladan estos objetos y por lo tanto equivale a quien lleva un objeto sobre su hombro o en su mano. Pero si la persona colocó un objeto liviano, por ejemplo, una prenda, un libro, un cuchillo sobre su cabeza y lo trasladó sin sostenerlo en la mano, con la mano, no es responsable, no es hayab. No lo trasladó de la manera habitual porque la mayoría de las personas no trasladan tales objetos colocándolos sobre su cabeza. Una persona que carga un objeto desde el comienzo de un cuadrado de 4 codos de largo hasta el final de ese cuadrado en el dominio público es responsable, incluso si lo levanta por encima de su cabeza. Halajá 15. Está permitido que una persona mueva objetos en el dominio público dentro de un cuadrado de 4 codos por 4 codos adyacente al lugar donde está parada. Puede mover objetos libremente dentro de ese cuadrado. Estos codos se miden según el tamaño del brazo de la persona. Sin embargo, si sus brazos son muy pequeños, si le conceden 4 codos según el tamaño de los brazos de una persona promedio, según la tradición oral, esta es la interpretación de lo que dice en la Torah, Shevu ish tachtav, que cada persona permanezca en su lugar, es decir, que cada persona no debe mover un objeto fuera de este cuadrado, sino solamente dentro de él. Este cuadrado representa la longitud del cuerpo humano. Cuando uno extiende sus manos y pies, solo dentro de él está permitido mover objetos. Halajá 16. Halajá 16, cuando dos personas están paradas cerca una de la otra y una parte de los 4 codos en los que una puede cargar se superpone con los 4 codos en los que la otra persona puede cargar, ambas pueden traer comida y comer en el centro siempre que una no tome algo del área que pertenece solo a ella y lo lleve al área que pertenece solo a su compañero. Si 3 personas están paradas cerca una de la otra y el espacio del individuo del medio está incluido dentro del espacio de las otras dos, él puede compartir con ellas y ellas pueden compartir con él. Sin embargo, los dos individuos de los extremos tienen prohibido compartir entre sí. Halajá 17. Sobre esta base está permitido que una persona levante un objeto del dominio público y se lo entrega a un compañero que está cerca a él, dentro de sus 4 codos. El compañero puede dárselo a otro compañero que está junto a él y éste puede seguir pasándolo. Incluso si el objeto cambia de manos cientos de veces o es trasladado varias milín en Shabbat, esto está permitido, eso sí está permitido, porque cada persona lo movió solamente dentro de los 4 codos que le fueron concedidos. Halajá 18. Puesto que cada persona puede cargar dentro de un cuadrado de 4 codos por 4 codos, también puede cargar a lo largo del diagonal de ese cuadrado que mide 5 codos y 3/5, porque siempre de un lado de un cuadrado diagonal al otro es más. Por lo tanto, una persona que carga o arroja un objeto en el dominio público no es responsable a menos que lo mueva más de 5 codos y 3/5 desde su lugar original. Siempre que mencionamos las expresiones desde el comienzo de un cuadrado de 4 codos de largo hasta el final de ese cuadrado, o quien carga un objeto 4 codos es responsable, la intención es la distancia desde el comienzo de la diagonal de un cuadrado de 4 codos hasta su final.
Si una persona carga un objeto por una distancia menor, no es responsable. Eso es una cosa muy interesante. Te están diciendo que no son realmente 4 codos, es 5 codos y pico. Halajá 19, última halajá de hoy. Así existen 3 niveles de responsabilidad cuando una persona levanta un objeto de un lugar en el dominio público y lo coloca en otro lugar del dominio público. Si hay menos de 4 codos entre ambos lugares, el acto está permitido. Si hay más de 4 codos, pero menos de 5 codos y 3/5, el acto está prohibido, pero la persona no es responsable. Si hay más de 5 codos y 3/5, la persona es responsable porque movió un objeto más allá de la diagonal de un cuadrado de 4 codos. Con eso terminamos el capítulo 12.